El artículo también. Se va a registrar la asistencia de los señores 206. congresistas mediante el sistema digital. Han registrado su asistencia 84 señores congresistas. El quórum para la presente sesión es de 59. Con el quórum reglamentario se inicia la sesión. Señores congresistas, está programado para el día de hoy ver audiencia del fiscal supremo Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos para las denuncias constitucionales 243, 248, 270, 285 y 288. El día de hoy, a las 9:15, el señor Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos me ha dirigido una comunicación presentando una dispensa por no poder acudir a esta sesión del Pleno porque ha tenido un quebrantamiento de su estado de salud, el cual acompaña un certificado médico. Por tal motivo, vamos a reprogramar esta audiencia para los próximos días dentro de esta legislatura. Congresista Pacori tiene la palabra. Solamente para destacar de que según el artículo 89 del reglamento del Congreso en el inciso K, pone de manifiesto que durante las diferentes etapas del procedimiento de acusación constitucional, el denunciado puede ser asistido o representado por abogado. El debate de la acusación constitucional ante el Pleno no se suspenderá por la inasistencia injustificada calificada por la mesa directiva del acusado o su defensor. En esta eventualidad y previa verificación de los actos procesales que acreditan la debida notificación al acusado y su defensor, se debatirá y votará la acusación constitucional. En ese sentido, señor presidente, además entendiendo que se ha hecho una segunda convocatoria, podríamos pedirle a la mesa directiva para que en una tercera oportunidad se le pueda citar y se pueda garantizar la presencia del acusado, del fiscal Pedro Chávarri, y en ese sentido pues no nos haga un desaire más al Congreso y así podamos dar cumplimiento al artículo 89 en su inciso K del reglamento del Congreso, señor presidente. Solamente era para mencionar ese detalle. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Pacori. Ese artículo se refiere a inasistencias injustificadas, pero en este caso ha presentado un certificado médico, pero pierda cuidado que ya en una tercera citación vamos a desarrollar la sesión, esté presente o no el doctor Chávarri. Congresista Arana tiene la palabra. Buenos días, presidente. Buenos días a la delegación nacional. Presidente, yo quisiera hacer de conocimiento en todo caso de la delegación nacional que con fecha 27 de junio le he remitido a la presidencia el oficio 648-2018-2019, en el que se solicita que se notifique al fiscal Chávarri respecto del antecedente de la cuestión previa contra Inostroza. En ese sentido, presidente, si el señor Chávarri puede conseguir firma de algún médico para poder excusarse de asistir al procedimiento parlamentario de control político y de la acusación constitucional, en todo caso, presidente, lo que le he solicitado en el oficio es que para el día de mañana se le vuelva a citar. Y si efectivamente el señor no comparece, que comparezca su abogado, presidente. Esto a todas luces, más allá de la formalidad de que esté enviando un certificado médico, está clarísimo que el señor está evadiendo la posibilidad de control del Parlamento. Y en ese sentido, incluso, presidente, debiéramos tomar la decisión de citarlo bajo grado de fuerza, porque aquí lo que está en juego es lo siguiente: este señor está buscando ganar tiempo y eludir la acusación parlamentaria, y lo ha hecho durante más de un año, y ahora lo quiere dilatar. Eso, presidente, el Congreso, respetemos las formas, respetemos los procedimientos, pero no actuemos bobamente respecto de quien sabemos que tiene serias responsabilidades en el tema de la corrupción y el crimen organizado existente. En ese sentido, presidente, solicito que, de acuerdo a este oficio que le he remitido el 27 de junio, pueda, presidente, proceder a volverlo a citar para el día de mañana, y si no está, que esté su abogado. Gracias, presidente.
Gracias, congresista. Vamos a cruzar la citación respetando los plazos de ley, pero de acuerdo a lo que hemos conversado con Oficialía Mayor, sí calzaría para que esto se vea en esta legislatura. Congresista Rosas tiene la palabra. Gracias, presidente. Un saludo a todos los representantes del Perú en este Parlamento. Presidente, quiero plantear una cuestión previa. El día de ayer todos hemos sido testigos, hemos escuchado por la televisión que el señor Salvador del Solar hizo una llamada a la que era presidenta de la Comisión de Ética del Congreso, a la doctora Yané Sánchez. Eso, presidente, configura una clara interferencia de poderes, falta de respeto a la institucionalidad. Y el señor, en mención, debe venir a este pleno a informar inmediatamente antes de que se desarrolle la agenda que nos ha convocado este día. Nosotros, entiendo los congresistas, todos decimos, vamos a luchar contra la corrupción, nada de interferencia, nada de injerencia, respeto a la institucionalidad. Espero que eso no sea un discurso, sino realmente una postura de seriedad, de responsabilidad de quienes representamos a la población. Así que en base al artículo 60 del reglamento del Congreso de la República, quiero pedir como cuestión previa que se someta a votación para que el señor del Solar venga inmediatamente a responder sobre tal hecho. Gracias, presidente. Congresista Rosa, no vamos a poder procesar la cuestión previa porque no hay nada en debate. Congresista Lombardi tiene la palabra. Presidente, si no se va a discutir la cuestión previa, yo dejo de hacer uso de la palabra, pero sí me parece pertinente responderle al congresista Rosas que si vamos a calificar de interferencia con el Congreso de la República o con otro poder del Estado, cada llamada que hace el presidente del Consejo de Ministros a uno de los integrantes de este digno Parlamento, realmente estamos exagerando las cosas. Eso es hacer política, eso es coordinar con un miembro de su bancada, de la bancada oficialista, como lo era hasta ayer la colega Yané Sánchez, sin interferir ni sugerir nada respecto del fondo del asunto, sino simplemente evaluando la conveniencia política de en ese momento interponer una acción contra el presidente del Congreso en vísperas de que se acercara el gabinete a solicitar una cuestión de confianza. Si eso no es hacer política, si eso no es intercambiar y participar como se ha venido haciendo en un diálogo sobre otros temas de la realidad nacional, ya no entiendo, señor presidente, qué estamos haciendo aquí los congresistas de la República. Gracias. Congresista Müller tiene la palabra. Presidente, como representante del oficialismo, el congresista Lombardi obviamente trata de minimizar, pero su bancada ha sido de las más entusiastas en acusar a vocales supremos, a congresistas, a todo tipo de personas. ¿Por qué? Por llamadas también, ¿no? Ahora resulta que las llamadas son triviales. Ahora resulta que por una llamada vamos a llamar al señor del Solar. Por llamadas hay gente presa. Por llamadas hay gente que nosotros hemos acusado constitucionalmente. Por llamadas. Así que no es la llamada, presidente. Es lo que dice en la llamada. Es lo que pide a una congresista. Es lo que está haciendo justamente en su condición de presidente del Consejo de Ministros, como vocero del gobierno, llamando a la presidenta de una comisión alrededor de un tema que lo atañe a usted. ¿Cómo no va a ser? Es una intromisión. ¿Cómo no va a ser? Es una intromisión. Entonces, presidente, él tiene que venir a explicar este tema. Y lo tiene que explicar en función de la política que está teniendo este gobierno de querer copar los poderes del Estado, incluido el Congreso. Así que, presidente, no podemos nosotros ahora soslayar estos temas cuando se han convertido en los temas más importantes en los últimos meses para esa bancada y la bancada del oficialismo y para el gobierno, y ahora resulta que es una llamada trivial. De ninguna manera, presidente. Congresista García tiene la palabra. Presidente, buenos días.
A mí me extraña sumamente que habiendo temas tan importantes para el debate del día de hoy, se estén preocupando por una llamada telefónica. Sí, es importante, como lo ha dicho el señor Mulder, hay llamadas telefónicas que ameritan investigación cuando son actos de corrupción. Pero en este caso, la gran diferencia es que el Premier ha reconocido públicamente haber hecho la llamada de la señora Yanez Sánchez. No ha mentido, no ha negado. Y la señora Yanez Sánchez ha tenido la oportunidad y ha dicho al Perú entero, he recibido la llamada. Pero también es cierto que ese tema fue sometido a votación y que por unanimidad se aprobó postergar su tema. ¿Cuál sería ahora la inquietud? ¿Cuál sería el problema? Si quieren censurarlo, recolecten las firmas y hagan el procedimiento que corresponde. Pero hoy en este pleno hay temas importantes. Y el segundo tema, después de Chávarri, es el tema Kenji Fujimori. Así que yo insto, por favor, a los congresistas que nos sometamos a los temas que están en agenda. Ese tema tiene su curso y que lo hagan si lo quieren hacer. Gracias. Congresista Salgado tiene la palabra. Presidente, colegas congresistas, si hay personas que quieren minimizar la denuncia que se ha hecho anoche, están en su derecho. Pero eso no solamente nos demuestra la doble moral que hay para calificar los hechos. La doble moral, el doble rasero, porque para mis enemigos la ley y para mis amigos me hago el loco y trato de justificar. Claro que es una interferencia. Y la congresista ha tenido el valor de decirlo a pesar de las presiones que ha tenido y de las que tendrá. Y yo creo, señor congresista Lombardi, le ruego que se calme. Yo no he interrumpido ni le he agraviado y lo respeto a usted. Espero que usted respete mi posición. Evitemos el diálogo, por favor, a través de la mesa. Sí, a través suyo, señor presidente, decirle al congresista Lombardi. Simple y llanamente, señor, aquí se ha dado un hecho que es grave. Porque no es cualquier persona, es el primer ministro que ha llamado a una congresista presidenta de una comisión para decir que no es conveniente que se vea el caso nada menos que del presidente del Congreso. Nada menos que del presidente del Congreso. Y lamentablemente, señor presidente, y me voy a dirigir a usted, porque usted es el involucrado, sé que usted ha dicho que ni sabía nada de la llamada. Muy probable. Pero justamente coincidió para algo que le servía al Ejecutivo, para algo que le era conveniente al Ejecutivo. Y realmente, tratándose de este tema, yo no creo que pueda decir que no hay nada en debate. Aquí se está pidiendo no una interpelación, señor presidente, sino que venga a dar explicaciones el primer ministro, que venga a decirnos qué es lo que realmente ocurre, porque hay la amenaza de cerrar el Congreso si nosotros no hacemos las leyes tal y como los van a contentar. Entonces, aquí hay un arreglo para hacer las cosas y luego cerrar el Congreso y que se quede solamente la comisión permanente. ¿Cómo es esto? Y yo creo, señor presidente, ya que se está viendo un caso que es suyo, usted debería dejar el paso al costado al vicepresidente. Lastimosamente no sé dónde están ahorita, pero los tendríamos que llamar, porque usted tendría que dar un paso al costado porque se está tratando su caso. Porque casualmente, por no ver el tema del presidente del Congreso, es que el ministro se ve preocupado y llama. ¿Habrá llamado por otros casos igual? No, pues, yo no creo. Este es un hecho grave. No lo quieren ver, no lo quieren asentir. Eso demuestra simple y llanamente que, para algunos sí, todo, llamadas, nombres, especificaciones, no chats, pero para otros, absolutamente nada, la gran hipocresía. Ponemos en advertencia lo que ha sucedido el día de anoche. Para que concluya. Sí, termino, señor. La denuncia que se ha hecho anoche implica una clara interferencia en el poder legislativo. Implica que no hay autonomía ni la separación de poderes, señores. Así que estamos advertidos. Gracias. Congresista Salgado, acá no hay ningún contubernio para que nadie se quede al frente de la comisión permanente. Y hace algunos años los peruanos recordamos que habían congresistas que no solamente recibían llamadas, sino que acudían al servicio de inteligencia.
Tiene la palabra el congresista Morales. Gracias, presidente. Así sería el debate cuando se trata de la defensa del pueblo, presidente. Estamos en este momento en un pleno electoral y me da mucha pena que se esté discutiendo una situación que todavía no entra en la agenda, presidente. Pero sin embargo, nosotros sí consideramos, presidente, que el Ejecutivo tiene que venir a explicar. Hemos pedido que venga el ministro de Energía y Minas, hemos pedido que venga el ministro de Economía. ¿Qué cómo han votado? ¿Para que explique al país? No, señor. No. Votaron totalmente en contra. ¿Y por qué pedimos eso, presidente? En el caso de Energía y Minas, presidente, por esa firma de la licencia de construcción Cocachacra. Totalmente arbitraria, ilegal, inconstitucional. Porque están poniendo por encima el derecho de empresas antes que los ciudadanos de ese lugar. Y quiero denunciar hoy día, presidente, en este momento, en la zona denominada Velillata, el ingreso a Cocachacra, y desde acá a través suyo, presidente, dirigirme al Ejecutivo, acaban de disparar contra el pueblo. Y le decimos, presidente, desde aquí, que es inaceptable. Y tiene que venir con mayor razón a explicar aquí. Por supuesto que sí. Porque le hemos dicho, presidente, que no pueden hacer eso en una circunstancia en que ellos no han aceptado una licencia social. Y hoy están discutiendo que si había llamado o no. No, señor, esto no se trata de una llamada. Esto se trata de una acción concreta contra el pueblo, presidente. Y han sido agredidos más de 1000 personas en ese lugar. En la zona denominada Velillata, que es la carretera panamericana. Entonces, presidente, además nosotros hemos presentado el oficio número 131, dirigido a usted, presidente, en su momento, para que pueda y tenga bien ingresar a la agenda del Pleno del Congreso la moción 9775, presidente, sobre ese tema de la interpelación al ministro. Hasta este momento no se discute, siendo agenda del pueblo, presidente. Entonces, la discusión de un pleno electoral con tufillo de venganza de un lado o de otro lado, está hecho a la medida de intereses de pequeños grupos de aquí, pero no a los intereses del pueblo. El pueblo ha puesto en agenda, presidente, la defensa del país, la defensa del agua. Le han metido plomo, le han metido mercurio a la sangre, y hoy quieren meterle plomo al cuerpo. Es inaceptable, presidente. Nosotros, la bancada del Frente Amplio, exige que vengan a contestar este tema y tengan bien, presidente, colocarlo en trámite la moción 9775 para que pueda estar presente aquí el ministro y el premier también, porque lo que está haciendo en este momento es inaceptable. Es una violencia contra el pueblo al que debe representar, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Herese. Congresista, hay una lista, está en orden la lista, no se preocupe usted que usted esté anotado. Señor presidente, debo manifestar mi total y absoluta preocupación por lo que el día de ayer hemos visto en los medios de comunicación. Lo que ha hecho el premier al llamar por teléfono a la presidenta de la Comisión de Ética del Congreso es una clara intromisión y constituiría una infracción constitucional. Es como si el premier llamara a un vocal de la Corte Suprema a decirle cuándo programar una determinada reunión de su sala o cuándo resolver un determinado caso. Estamos hablando acá de un hecho realmente grave que afecta al foro parlamentario, y si nosotros como congresistas no tenemos la dignidad de hacer respetar nuestro foro parlamentario, de hacer respetar lo que constituye la autonomía y el equilibrio de poderes, si no estamos en la capacidad de ser lo suficientemente autocríticos, además, para señalar y reconocer en quien se ha equivocado el error, porque el premier se ha equivocado, y además el día de ayer en el programa Cuarto Poder reconoció además que sí, efectivamente hizo la llamada como si fuera algo normal, lo cual demuestra no solamente que ha habido una infracción, sino la poca experiencia y la poca formación política que tiene el premier, que no se da cuenta que no le corresponde al primer ministro, que no le corresponde a quien representa al gobierno llamar al presidente de una comisión de ética del Congreso de la República para decirle cómo
cómo debe actuar o qué es lo que debe hacer o sugerirle qué es lo que debe hacer. Eso no le corresponde. Y son quienes infringen normas, quienes infringen lo que es la tradición de respeto, de equilibrio de poderes y la autonomía parlamentaria, los que quieren propugnar reforma política. No entienden lo que es la autonomía de poderes y proponen y propugnan la reforma política. Yo realmente, señor presidente, quiero aunarme a la cuestión previa que plantea el congresista Rosas. Estamos realmente preocupados porque esta situación expresa, a mi entender, quisiera, pensando bien, el desconocimiento y la ignorancia de quien no tiene formación política y no entiende lo que significa el equilibrio de poderes. Pero definitivamente este Congreso de la República se merece una explicación. Muchas gracias, presidente. Congresista Mantilla, ahora sí le toca su turno. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, más allá de la cuestión previa, y ratifico también todo lo que han comentado los parlamentarios anteriores, yo considero, presidente, que acá, que por una cuestión de orden, usted debería dejar la mesa en este momento. Por una cuestión ética, más que por una cuestión de orden. Acá hay un conflicto de interés suyo con resolver o tomar una decisión en este caso. Porque la interferencia que ha hecho el Premier ha sido justamente para que se prorrogue una decisión que se iba a tomar contra usted. En ese sentido, tomo las palabras de la congresista Salgado para que usted se inhiba de conocer en este momento el debate y pase a una vicepresidencia. Porque aquí todo hace presumir que existe un tráfico de influencias de Premier contra la expresidenta de la Comisión de Ética para favorecer un determinado acto administrativo dentro de esta institución. No solamente tráfico de influencias, porque puede haber hasta patrocinio ilegal, que son 2 delitos concurrentes. Entonces yo le digo, señor presidente, que por una cuestión de seriedad y responsabilidad, usted se aparte de la mesa en este momento y sea la silla a la congresista Vilca Toma. Congresista Mantilla, no estamos procesando una moción de interpelación, ni una moción de censura, ni una interpelación al gabinete. No hay, es más, no hay ningún tema en debate. Yo les estoy dando el uso de la palabra para que después no se diga que se les restringe su derecho a participar. Pero ni siquiera no hay tema en debate. Lean el reglamento. La cuestión previa se pide en medio de un debate o antes de su votación de un tema en específico. Acá no hay ningún tema en debate. Están haciendo uso de la palabra, expresarse libremente para poder iniciar con la agenda que tenemos programada para el día de hoy. Congresista Rosas tiene la palabra. Una interrupción al congresista Arana. Congresista Arana tiene la interrupción. Gracias, congresista Rosas. Gracias, presidente. Presidente, el tema que ha sido puesto en debate por la agenda es el tema del señor Chávarri. Y, oh casualidad, el fujimorismo sale a decirnos que el día de ayer hay una noticia que casualmente ha salido justo en este momento. Y salen a decir que habría doble rasero. O sea, ¿salen a decir de doble rasero los que tienen triple, cuarto, quinto rasero? No, pues, presidente, o sea, esto es una burla, ¿no? Aquí se respeta la agenda que se ha planteado, presidente. Y eso, presidente, tiene que respetarse. Porque acaban de decir además que usted debe inhibirse. Clarísimo, pues, el pez por la boca muere. Aquí lo que quieren es capturar la mesa directiva del Congreso, presidente. Y ese es el debate de fondo. Si lo de ayer, presidente, en el caso... Congresista, por favor, puede continuar. Está Becerril, para que concluya, congresista Arana. Presidente, entonces aquí el tema es el despliegue del blindaje al señor Chávarri. No es casualidad que cuando se está planteando el tema de agenda sobre Chávarri, ahora se salen con el tema de la noticia de ayer. ¿Quiénes lo vienen a decir, presidente? ¿Quiénes vienen a decir que aquí había habido tráfico de influencias? ¿Quiénes vienen a decir eso, presidente? Los que han sido campeones en la Comisión de Ética que ha presidido la señora Yanet Sánchez en el tema de los blindajes precisamente sobre tráfico de influencias. Precisamente, presidente, segunda
Segunda interrupción. Segunda interrupción. Presidente. O sea, precisamente cuando se está poniendo al desnudo la manera como se ha usado la Comisión de Ética, y que hoy día misma sabemos cómo han usado la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para ordenarse a través de su chat de la botica, no lo dejen hablar a Arana, no dejen hablar al otro, hagan intervenir al congresista, o sea, hagan intervenir al abogado defensor de Chávarri. Justamente en este momento que estamos debatiendo Chávarri, sacan el tema de lo que han puesto ayer en la agenda de los medios de comunicación, presidente, que es el debate por arrebatar la presidencia del Congreso. No, pues, presidente. Entonces aquí, presidente, las cosas sobre su sitio. Nosotros hemos planteado, y ahí ya encaramos al fujimorismo, hemos planteado la moción de interpelación por aquella influencia y tráfico de influencias que hay en el Ministerio de Energía y Minas para imponerle un proyecto minero a la población a sangre y fuego. ¿Y qué han dicho sobre eso? No, pues, presidente, no dicen nada. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es una bancada que en principio coludía con grandes... Para que concluya. Coludida con grandes intereses económicos, que tapan en la Comisión de Ética 5 veces al señor Becerril, que tapan a la congresista letona. Allí, presidente, esos temas de la Comisión de Ética ahora resulta que son los que nos van a poner la agenda en el Congreso. No, presidente, la agenda se respeta, presidente. Y si quieren avalar al señor Chávarri y quieren distraer la atención sobre el señor Chávarri y de por medio arrebatar la presidencia del Congreso de la República, que lo digan claramente, pues, presidente, pero que no salgan con los argumentos de que acá lo hacen por razones éticas, porque aquí... Sigue en la lista con lista negra, pero por alusión previamente ha pedido la palabra el congresista Becerril. Por alusión y luego le doy la palabra. Gracias, presidente. Hay congresistas que no viven si no mencionan a Fuerza Popular. ¿Y quién le va a creer que Fuerza Popular ha puesto en agenda de los medios de comunicación los temas que ahora se van a ver? Hay que ser, pero bien, para pensar eso, ¿no? Además, acá, ¿qué es ese lenguaje? ¿Quieren capturar? ¿Quieren arrebatar? No, señor, estamos en un Congreso y acá las presidencias se ganan con votos, señor, con votos. Además, siempre quieren manipular lo que se quiere acordar en el Congreso. ¿Y cómo lo quieren manipular? Diciendo, quieren blindar a Chávarri. No, señor, ese no es el tema, entienda bien. Y por último, una vez más, ¿con qué autoridad moral está en el Congreso que ha entrado por la puerta falsa, quitando votos a su partidario? Así es. Está en el uso de la palabra congresista Rosas cuando le pidió interrupción al congresista Arana, congresista Negra, luego continúa usted. Puede empezar, congresista Rosas. Presidente, acá se habla de doble moral. Quienes tienen no solamente doble, tienen triple, cuádruple, quíntuple moral. Y precisamente quien más grita es el que está en este momento, es el que utiliza nada menos que los WhatsApp de la botica, de la mototaxi, y eso no es interferencia, ¿no es cierto? Y que el servicio de inteligencia nos tiene permanentemente vinculados a nosotros, pero el servicio de inteligencia que ha hecho Fuerza Popular. Acá quieren a nosotros querer cambiarnos de agenda. La agenda ahora era que tenía que venir a quien ustedes están encubriendo permanentemente, al señor Chávarri, a ese vuestro aliado. Ese tenía que estar hoy día sentado acá, y nos quieren cambiar de agenda. Y nos quieren cambiar de agenda, utilizando nada menos que a una presidenta que les ha a ustedes encubierto. ¿Cómo no los va a encubrir? Ni siquiera han permitido una indagación, a denuncias muy graves con respecto a la depredación de nuestra mar, las anchovetas. Ni siquiera han permitido la indagación de una persona que ha recibido porcelanatos a cambio de crímenes que se ha cometido en Tumán. Ni siquiera eso. Y ahora nos quieren venir a hablar sobre la doble moral. ¿Cuál doble moral? ¿Quién tiene doble moral? Resulta que hasta los teléfonos que por infidencia se supone que el señor
del Solar, y no estoy justificando a él porque no tengo por qué justificar, al contrario, tengo que denunciar que en este momento más de 400 policías se están metiendo en Tía María contra los campesinos para defender su tierra, para defender su medio ambiente, para defender su río. En este momento, este señor del Solar, y eso deberíamos estar discutiendo en este Parlamento si decimos que somos representantes del pueblo, y nadie dice nada. En Tía María en este momento se pueden cometer crímenes en nombre de la ley, y ustedes están discutiendo otras cosas para distraer a nuestro pueblo, y no sabemos lo que está sucediendo en Puno, en Loreto y en todos los sitios, los pueblos levantándose por la contaminación. Eso es lo que deberíamos de discutir, y no la llamada que ahora de manera infidente dice, me llamó, me dijo. No era de su mismo partido. ¿No conversan ustedes igual en todos los sitios? Entonces, una conversación de este tipo vamos a discutir acá de ninguna manera. Nosotros no estamos para que ustedes nos distraigan. Nosotros estamos para discutir cuestiones de Estado, la política nacional. Tenemos que discutir los derechos humanos de la gente en Tía María. Nadie discute eso. Y en este momento, este pueblo se está levantando contra esas empresas asesinas, es contra esas empresas que en este momento han contaminado el sur de nuestro país, y a favor de eso, ustedes no dicen nada. ¿Por qué no dicen? ¿Por qué no hablan de Tía María? ¿Por qué no hablan de los hermanos del Valle del Tambo? Para que concluya, por favor. Entonces, no nos vengan a distraer ustedes en este momento con este tipo de cosas. Nosotros no estamos para distracciones. Respondan a la realidad de nuestro país. En este momento, nuestros hermanos del Valle del Tambo están luchando precisamente contra la contaminación, están luchando por la vida, están luchando por los derechos humanos. Sin embargo, se les responde con un ejército de gente, y ahí están en este momento entrando en ahí. Y ustedes discutiendo si le había llamado o no le había llamado. ¿Acaso ustedes no tenían las llamadas que tienen con Chávarri? ¿Por qué no hemos discutido que una persona que estaba contratada... Para que concluya, por favor. Una persona que estaba contratada para el Congreso era asesor del señor fiscal Chávarri. ¿Es así o no? Habían dos vagos que acá venían solamente a firmar. ¿Y qué pasó? ¿Quién discutió? ¿Dónde está esa comisión de ética? ¿Dónde está? ¿Dijeron algo? Ese es el doble rasero. Eso es lo que está sucediendo en nuestro país. Y nos quieren traer ahora otra cosa. Claro, les conviene hablar de eso, pues. Y nosotros no vamos a caer en ese juego, de ninguna manera. Nosotros vamos a hacer la defensa de nuestro pueblo. Y en este momento, lo que hay que ver es qué va a pasar en el Valle del Tambo. Tiene la palabra el congresista.